Y es cierto que estamos ansiosos por seguir descubriendo, gracias a ti, contigo, episodios históricos curiosos que han pasado inadvertidos, pero que merecen muchas veces, como el caso de hoy, poneros en un primer plano, ¿eh? Menudas historias. Sí, quizás no forman parte, ¿no? Estos episodios históricos, como dices, no forman parte quizá de las grandes páginas de la historia, ¿no? De la historia con letras mayúsculas, pero es verdad que sí pertenecen a todo un entramado de hechos que, aunque son menos conocidos, pues constituyen la letra pequeña de la historia, ¿no? Tienen su propio peso específico y sirven un poco para sujetar, como si se tratase de pequeños ladrillos, uno a uno, los otros grandes capítulos de nuestro pasado, ¿no? Y como cada semana hacemos un pequeño recorrido por el mundo a través de estas anécdotas, y ya hemos visitado África con Livingstone precisamente y Stanley, sí, ¿no? Y hemos estado en América del Sur con Alfonso Graña, que era el rey de la selva amazónica. Hemos paseado por Asia de la mano de Gengis Khan y aquel hecho increíble, ¿no? De que 1 de cada 200 hombres sean descendientes del gran Khan mongol. Pues hoy me parecía interesante venir a Europa, ¿no? Concretamente a España. Y así que hoy en la sección vamos a contar la historia de un tipo muy peculiar, un tipo cuya vida difícilmente podremos encontrar en los libros de texto, ¿no? Del que difícilmente escucharemos hablar en las charlas o en los foros sobre historia de España, pero que yo creo que se merece ser recordado a lo largo de los siglos porque fue capaz de desafiar a la muerte, ¿no? Sí, y además lo consiguió en tantas ocasiones, en tantísimas ocasiones, que de verdad creo que su historia daría para escribir una novela o para rodar una película. Alguien debería encargarse de hacer de esto un trabajo extenso, porque, a mí, Raquel, en realidad todas las historias, todas las anécdotas de personas que fueron capaces de desafiar a la muerte, ¿no? Que la esquivaron de forma asombrosa, me resultan interesantes, ¿no? Me apasionan. Sí. De hecho, cada vez que me encuentro con una historia de estas, yo siento la necesidad de anotarla, ¿no? De escribir sobre ella en alguna parte, abrir un archivo nuevo en el ordenador y guardarlo. A veces son solo noticias que nos llaman la atención, pues yo qué sé, gente que escapa a la muerte de forma milagrosa. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer en Australia que le había caído encima un cartel de una autopista mientras conducía, ¿no? Encima y pues no le pasó nada, ¿no? No le pasó nada. Sí, igual que había un chico en Nicaragua también que recuerdo que le dispararon 2 veces y aún tuvo tiempo de ir tranquilamente al hospital para que se lo mirasen, ¿no? Como quien va al banco a que le revisen una anomalía en el extracto, ¿no? Sí, siempre hay historias de estas, ¿no? Por ejemplo, en verano todos conocemos historias de surferos que escapan al ataque de algún tiburón, ¿no? O en invierno, personas que fueron sepultadas por una avalancha, ¿no? Y sin embargo sobrevivieron. Son muy llamativas, pero la del personaje del que os voy a hablar hoy es para abrir mucho los ojos, y no cerrarlos durante un buen rato, porque este personaje seguramente la gran mayoría de oyentes a lo mejor ni les suena, como es normal. Yo os cuento, es el soldado asturiano Antonio García Monteavaro López, ¿vale? Es un chico que luchó en la Guerra de Independencia Española a principios del siglo XIX y que era conocido por los soldados franceses como el Inmortal, ¿vale? O sea, cuidado con ese apodo. Vaya. El Inmortal. Por algo sería, ¿eh? Sí, hay que escapar a la muerte muchas veces para que te llamen el Inmortal. Pues este chico asturiano, soldado del ejército español, sobrevivió a la muerte 12 veces. Pero, ojo, se trata de 12 veces en las que lo natural habría sido no vivir para contarlo, ¿eh? O sea, no me refiero a simples heridas de guerra. Estoy hablando de una docena de ocasiones en las que la lógica nos dice que Antonio, a la fuerza, tenía que haber muerto, pero no lo hizo, ¿no? Y ahora os cuento cómo fueron esas 12 veces y qué sucedió a continuación, pero antes vamos a explicar un poco quién era Antonio. ¿Quién era Antonio García Monteavaro López? Veréis. Antonio nació el 20 de junio de 1791 en Presno, en Asturias. Y lo cierto es que no sabemos casi nada de él hasta que se alistó en el año 1808 en el ejército que estaba formando entonces la Junta Provincial del Principado de Asturias para hacer frente a la invasión de Napoleón y su ejército, ¿no? Él tenía entonces 17 años, ¿vale? Era un chaval. Primero se alistó en el... Primero se alistó en el regimiento... Pero es que tenía mucho... Él quería acabar con los franceses, ¿no? Tenía una especie de obcecación con eso y primero se alistó en el regimiento de Castropol y después ya se pasó a los húsares de Castilla, a las órdenes del general Acevedo, bueno, en fin. Entra en el ejército, ¿bien? O sea, hasta aquí no es ni más ni menos que la historia de un chaval de Asturias que se alista en el ejército para luchar contra los franceses, bien.
Lo que pasa es que, por así decirlo, se le metieron entre ceja y ceja, ¿no? Los soldados franceses. Les cogió, digamos, mucha manía, claro, normal. Entonces, cada vez que podía, él salía corriendo hasta la primera línea de batalla para intentar llevarse por delante a algún soldado francés, ¿no? O sea, era un empeño un poco kamikaze, el suyo, y en ese empeño, que era bastante fiel al aforismo que habla de dar la vida por la patria, pues Antonio salió mal parado en bastantes ocasiones, ¿no? Claro, la guerra no es un juego, ¿no? Y si te lanzas como un loco a por los enemigos, lo normal final es que... la vas a encontrar. Claro, algún golpe te viene de vuelta seguro, ¿no? Así que os voy a contar todas estas ocasiones en las que Antonio, pues eso, empeñado en acabar él solito con el ejército francés, ¿sí?, sufrió alguna herida letal. Porque es realmente alucinante que sobreviviera a todas ellas, ¿no? En el año 1808 recibió un balazo en Balmaseda. O sea, esto ya es tremendo, ¿no? Normalmente la gente que recibe un balazo no tiene la oportunidad de contarlo, y si tiene la oportunidad, pues es después de un cierto tiempo de convalecencia, ¿no? Por lo menos te pasas los meses siguientes o todo el año recuperándote, claro. Pero eso para él eran chorradas. Él, una venda y a correr, ¿no? O sea, claro... Ya por la siguiente. Claro, es que ten en cuenta que en el mismo año 1808, o sea, muy poco después de que le dispararan, ya estaba otra vez en primera línea de fuego y, claro, recibió una estocada en Oviedo y otro balazo en Mondoñedo. O sea, ya el hecho de recibir 2 balazos el mismo año y seguir vivo empieza a darnos una idea de por qué los franceses llamaban a Antonio el inmortal, ¿no? Pero nada, él siguió a lo suyo, que era ir como un Miura por los franceses. O sea, con él lo de morir no iba, ¿no? No iba con él. Entonces, apenas unos meses después, en el año 1809, recibió 3 estocadas en Lugo, una cuchillada en Betanzos, un balazo en Villafranca del Bierzo y fue herido en la frente en Santiago de Compostela. ¡Wow! O sea, si alguien podía pensar que con una cuchillada, 3 estocadas y un balazo, lo normal sería por lo menos rendirse, ¿no? Claro, hasta que tenemos aquí a nuestro Antonio, que no. Claro, a ver, lo normal sería palmar, ¿no? Lo normal sería morirse, irse Hombre, a otro barrio. A ver. Pero eso no entraba en sus planes, no entraba en los planes del inmortal. Quién sabe, quizá lo suyo habría sido desistir en ese empeño de lanzarse como un loco por los franceses, pero él volvió al ataque. Entonces, al año siguiente, en 1810, Antonio estaba otra vez a lo suyo, en la primera línea de batalla, cuando fue capturado, ¿vale? Lo capturaron en Llerena. Y atención, lo fusilaron, ¿no? Nuestro Antonio fue fusilado. Lo colocaron frente al paredón, le dispararon varios soldados, sí, recibió 3 balazos, pero por si fuera poco, cuando ya estaba en el suelo fue rematado de un disparo por un capitán francés. Lo remató a bocajarro. Y claro, porque estaba hasta las narices este capitán de que Antonio sobreviviese a cada una de las heridas letales que le producían sus soldados y sin embargo sobrevivía y volvía por ellos, ¿no? Entonces se cansó y dijo, no, de esta no sales. A pesar de ser fusilado, yo te remato, ¿no? Esto es especialmente llamativo porque Antonio sobrevivió, aunque parezca increíble. Así que voy a acabar... A ver, esto no puede ser. Claro, primero, mira, voy a contar el resto de heridas mortales que sufrió después. Después. Claro. Y luego vamos con lo del fusilamiento que tiene mucha chicha. En el año... Yo sigo contando las heridas y luego vuelvo a lo del fusilamiento. Sí. En el año 1811 recibió 2 estocadas más y un balazo en Fregenal de la Sierra. Después otra estocada en la Albuera y por último un balazo y una estocada más en lo que hoy en día es Sagunto. O sea, es que es flipante, ¿no? O sea, es alucinante. Claro, solamente con las heridas de ese año ya tenía que haber muerto, ¿no? O sea, porque son balazos y más balazos y lo ensaltaron con la espada, pero él como si nada, ¿no? Él se levantaba y seguía lo suyo. Yo creo que le queda corto lo de inmortal. Pero bueno, eso, lo de increíble fue lo del fusilamiento. Voy a explicar un poco más detenidamente porque es impresionante, ¿no? Vale la pena, sí. A ver, cuéntanos. Verás, Antonio lo capturaron y, como os contaba, lo colocaron delante de este pelotón de fusilamiento. Él encajó 3 disparos de fusil y además el capitán francés que os comentaba, que claro, ya estaba harto de que Antonio lo hiriesen de gravedad y aún así se levantase y siguiendo atacando a los franceses. O sea, estaba harto de que no muriera. Pues este capitán francés se le acercó cuando ya estaba en el suelo, recién fusilado, y, como os decía, le disparó una vez más, ¿no? Y fue dado por muerto, claro, como es natural. O sea, si estás en un pelotón de fusilamiento y encima te disparan a bocajarro. Pero, increíblemente, después de 36 horas ahí tirado en el suelo, un pastor pasó por su lado, vio que respiraba y lo rescató. Se lo llevó a su casa y lo mantuvo allí semanas hasta que se fue recuperando. ¿Y sabéis lo que hizo Antonio cuando se curó? Cuando volvió a sentírselo bastante en forma, como para volver al campo de batalla. ¿Y iría otra vez a buscarla? Fue a buscar al capitán. ¿Fue a buscar al capitán? Claro, fue en busca de aquel capitán francés que lo había mandado fusilar y que le había dado el tiro de gracia, ¿no? O sea, se fue a buscarlo y lo encontró. Él se escabulló entre los soldados enemigos en el campamento francés y encontró la tienda del capitán y entró.
Claro, o sea, yo no me imagino la cara que pondría el capitán francés al verlo, ¿no? O sea, en mitad de la noche él tuvo que sentir que estaba viendo un fantasma, ¿no? Por supuesto. Cuando ve a Antonio entrando en su tienda por la noche, diciendo, pero vamos a ver si este tío lo hemos fusilado. A este lo maté yo. Claro, sí, lo maté yo. Lo rematé. Claro, es un tío, efectivamente, el que había fusilado y el que había rematado cuando estaba en el suelo, ¿no? Y ahora entraba en su tienda a mitad de la noche. Claro que, como os podéis imaginar, el capitán francés no sobrevivió para contarlo, no sobrevivió para contarle a los demás el miedo que pasó, porque Antonio ya acabó con él allí mismo. Claro, iba a eso, ¿no? Iba a eso y lo consiguió, efectivamente. Sí, él en total recibió 32 heridas de guerra, contando la docena de heridas, digamos, mortales que os he comentado, ¿no? Las otras 20, es decir, no solo recibió estas heridas, recibió estas 12 que os he contado. Él recibió 32 heridas de guerra, solo que las otras 20 eran un poco más leves, ¿no? Increíble. ¿Y qué fue de él? ¿Qué fue de Antonio? Pues veréis, claro, todas estas heridas en realidad le dejaron innumerables secuelas, ¿no? De hecho, tantas que acabaron por impedirle seguir en el servicio activo. Entonces Antonio se vio obligado a pedir el traslado al cuerpo de inválidos y la regencia se lo concedió y lo premiaron en el mes de enero de 1813 con el ascenso a sargento primero. Pero, claro, quienes conocían su valor y los méritos en el campo de batalla consideraron que esta recompensa era insuficiente. Y entonces un grupo de unas 100 personas, que estaban encabezadas por el diputado Felipe Vázquez Canga, reclamaron a la regencia que se le concediese a Antonio la recién creada Cruz de San Fernando, que es esta con la que se premia precisamente el valor, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y qué sucedió con esa petición? Pues que las comisiones de guerra y premios del Congreso manifestaron que con una sola de las acciones de Antonio bastaba para concederle esa medalla, ¿no? Y se eligió el combate en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, el que os decía antes, ¿no? Uno de los que os dije antes. En este combate, por cierto, Antonio peleó cuerpo a cuerpo contra 17 soldados franceses, los venció, hizo prisionero a su comandante y además recuperó una bandera española que había sido capturada por el ejército francés. O sea, encima el tío era un amante del simbolismo, ¿no? Claro, oye, a cambio de luchar contra los 17 soldados y de hacer prisionero al comandante, recibió un balazo y 2 estocadas. O sea, un auténtico Rambo. Sí, era un animal. Y bueno, en fin, las comisiones del Congreso propusieron que Antonio también fuera ascendido al alférez de caballería con el derecho perpetuo a uso de uniforme y una pensión de 500 reales al mes. Y para reconocer públicamente su trayectoria, las Cortes recibieron a Antonio en sesión plenaria el 16 de febrero de 1813. Claro, atención a esto, estamos hablando de que ya estaba retirado y condecorado en 1813 y él había nacido en 1791. O sea, Antonio tenía 22 años. 22 añitos, ¿eh? Claro, tenía 22 años y ya estaba retirado y condecorado de por vida, ¿no? O sea, y ya había vivido 12 vidas, de hecho. Claro, porque 12 veces lo mataron, ¿no? Claro, lo malo es que esos 500 reales mensuales, así acaba la vida de Antonio, esos 500 reales que le otorgaron de por vida, poco a poco se fueron quedando en nada debido a la devaluación de esa moneda y apenas le llegaban para vivir. Y acabó falleciendo con 50 años, con solo 50 años en La Coruña, en el año 1841, en el más absoluto anonimato y en la más absoluta pobreza, claro. Y además, por una enfermedad respiratoria, ¿eh? O sea, nada que tuviese que ver con la guerra o con enfrentarse a los franceses, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Cómo alguien puede escapar a la muerte tantas veces y al final acabar falleciendo por una neumonía, ¿no? En la miseria. Es curioso las paradojas de la vida, ¿no? La historia es impresionante, hermano. O sea, es increíble, ¿eh? Claro, por eso, oye, yo creo que hoy por eso merecía la pena acordarse un poco de Antonio García Monteavaro. Así también hacemos un poco de justicia a su recuerdo, ¿no? Sí, hombre, claro. Pobre hombre, madre mía, menuda historia. Merece la pena, desde luego. Pues nada, ahondaremos también y la gente curiosa, que son nuestros oyentes, seguro que ahora estarán buscando y tecleando más información sobre Antonio Monteavaro López, ¿es verdad? Sí, Antonio García Monteavaro, López, es verdad. García Monteavaro es un apellido unido con un guión. Pero oye, quiero decir, da para película, ¿eh? Da para muchas temporadas. Es verdad, da para una serie. Podemos hacer una serie de 12 temporadas, cada temporada una herida letal, ¿no? Fíjate que cuando estabas empezando a contarme la historia de este El Inmortal, me venía a la cabeza una película. ¿Así te acuerdas de ella, Manu? Que es que yo recuerdo la escena y ya he encontrado de qué película se trata. La escena de una serie de personajes, ojos vendados, manos atadas atrás y corriendo por un bosque, que era una película en la que se trataba de arrebatarle el don de la suerte a los demás. Y es una peli que dirigió Juan Carlos Fresnadillo en el año 2001, se llama Intacto.
Y esta escena es muy curiosa. Sí, gente que sobrevivía a un montón de incluso catástrofes aéreas. El protagonista es Baraglia, ¿no? Efectivamente. Sí, muy chula la peli, muy curiosa. Pues mira, se parece bastante ¿A que sí? Por lo menos esto de ir corriendo por ahí, este hombre igual. A mí, de hacer una película o una serie sobre Antonio García Montevaro, habría que hacer algo así también muy metafórico, ¿no? El tío esquivando la muerte, pero la muerte que fuese una persona, ¿no? Estaría bien. Estaría bien. Vamos a trabajar en ello. Vamos a tomar notas. Venga, un abrazo, gracias. Chao. Semana, chao.